¿Quisieras traer a Dios a tus pensamientos? Todo depende de qué te alimentas, qué es lo que te alimenta la mente de forma consistente. De eso vamos a hablar el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Iván Contreras, y te enviamos un fuerte abrazo desde el reto de hoy día jueves. ¿Cómo estás, Julito? Estoy muy bien, muy alegre, muy feliz. Mejor. Mi garganta se oye más o menos. Bueno. Ahí vamos, ya acercándonos al fin de semana, poco preocupado siempre, pero ahí vamos. Tú sabes que de vez en cuando a mí, a través de los años, me he dado Yo te lo he visto, sí he hecho micrófono contigo por 10 años, sí. Y sí, yo veo que es un Ese problema. Es mi órgano blando, como dicen algunos, ¿verdad? Pero ahí voy. Sí. También tengo blando a otras partes. Mira, estamos recordando a un predicador que nosotros conocimos cuando yo era niño. Creo que tú eras niño también todavía. Hermano Bruce Bell, allá sí, Bruce. Miramonte. Fue mi primer pastor. Claro, y también el mío, Iglesia Bautista Miramonte. Y Bruce Bell vino allá por 1970, sí. Que yo sé que para algunos esto suena como... ¿Qué existió el 1970? ¿Habían carros o no habían carros? Pero un día yo recordaba que él, estábamos en la Iglesia Bautista Miramonte cuando estaba en la colonia Miramonte, y un día se fue la luz, y que no era tan raro. En esa época teníamos un culto como a las 5 de la tarde, y él dijo, ¿qué pasó? Entonces dijeron, se fue la luz. Ajá. Y entonces dijo, ¿me escuchan? Y se oía hasta porque en esa época habían sillas hasta en la parte de afuera de la iglesia, ya en la calle prácticamente. Y tenía un vozarrón tremendo. Sí, excelente los predicadores que tienen esa voz. Sí. Nosotros no tenemos estos. Ajá. Sí. Gracias a Dios por los micrófonos y por la... Hermano Bruce también, que trajo el evangelio a muchos. Sí, de acuerdísimo. Un hombre de Dios en todo sentido de la palabra. Y todavía... Todavía está en el ministerio. Sí. Todavía. ¿Tener 80 años? Por ahí, o un poquito más quizás. Yo todavía tengo conexión con su esposa. Qué bueno. Que fue tu maestra. Fue mi maestra de escuela dominical. Escuela dominical. Hermana Karen, una bendición. Y verlo a través de los años, una bendición. Hablando de pensar de la forma correcta, uno puede ver el resultado de los buenos pensamientos. Claro. O uno puede ver al final de la vida el resultado de los malos pensamientos. Y yo creo que personalidades como Bruce, como Karen, pero como otros que conocemos, ¿verdad? Que llegan a la edad avanzada y uno dice... ese vivió bien la vida, ese ¿verdad? Pensó bien. Ese pensó bien, sí. Ese pensó bien, literalmente. Yo tengo aquí un pasaje que te quise dar el día de ayer, no sé si lo tengo todavía por ahí, pero Proverbios capítulo 12, porque creo que de alguna forma, ayer hablábamos de meter a Dios en el cuadro de nuestros pensamientos y de las consecuencias terribles, te dije karma, pero las consecuencias terribles de pensar mal. Proverbios capítulo 12, versículo 2, dice que el bueno alcanzará favor de Jehová. Sí. Y aquí podemos ver el ejemplo de esta pareja que acabas de mencionar, los Bell. Pero luego inmediatamente dice, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Sí. O sea, el problema de malos pensamientos no solamente tienes las circunstancias complejas que tú solo te las armas, sino que tienes a Dios en contra. Sí. Entonces uno dice, mejor pensar bien. Claro. Yo pienso que mejor pienso bien. Yo recuerdo otra vez, ayer no sé si te lo mencioné tampoco, en Marcos capítulo 7 Jesús dice, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? Sí. ¿De dónde vienen las malas acciones? Dice, no vienen de lo que nos contamina de afuera, viene de los pensamientos, porque de adentro salen, dice, los asesinatos, los engaños, y es un listado grande de decir lo que hacemos nosotros, que percibimos por nuestros sentidos, pero con esa información tomamos en nuestra mente la decisión de qué vamos a hacer. Sí. Qué bueno lo que estás diciendo, porque quizás aquí nos metemos al tema de hoy en particular. La Biblia habla de dos niveles de pensamiento. Sí. Y tú sabes, la psicología te diría de una forma, Freud diría de otra forma, y te hablaría de las diferentes corrientes, te dirían, ¿verdad? Sí. El id y el ego y el superego y todo lo demás. Pero 400 corrientes psicológicas creen ahora que hay. Sí. Tradicionalmente se ha dicho que hay 250, pero ahora dicen que creen haber
400 diferentes corrientes Sí, psicológicas. sí, entonces no están muy de acuerdo, digamos así. Dios en la Biblia planteaba que había como dos niveles de pensamiento. Sí. Y utiliza la Biblia de forma consistente en el Nuevo Testamento dos términos distintos para señalar estos niveles. Sí. Habla en primer lugar de los procesos lógicos de razonamiento en los cuales está la inteligencia, nosotros llamaríamos así, y utiliza el término nous y la expresión logizomai, que es de donde viene nuestra palabra lógica. Es ¿verdad? como la inteligencia, el conocimiento consciente. Sí, y es el que sirve para evaluar, considerar, sopesar, meditar sobre algo. Sí. O sea, tú tomas una decisión sobre algo, entonces yo aquí creo que esto no me conviene. Y yo creo que aquí esto es lo que debo hacer. Y yo creo que aquí esto está mal. Y yo creo que esto es lo bueno. Sí. Esta parte de proceso, con esta amistad. Muy lógica. Sí, muy lógica. Esta amistad es la lógica de cada uno, Sí. pero es lógica. Sí. Esta amistad me conviene tenerla. Y a fulano de tal no me conviene tener cerca. O sea, es esa parte de evaluación constantemente. Y la Biblia le llama a esto ceñir los lomos del entendimiento. Sí. Que es tú sabes, ceñir los lomos, esta frase de ajustarte el cincho, el cinturón, diríamos nosotros, ¿verdad? La faja, dirían los mexicanos, para que podamos ver qué vamos a hacer. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, y quizás te lo leo mejor, pero 1 Pedro 1, 13 literalmente dice que debemos ceñir los ojos, los lomos, ceñir de vuestro entendimiento. Sí, pero lo dice así, mira, dice 1 Pedro 1, 13, dice por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, que tú dijiste, ¿verdad? Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, esta paz es esta parte de alumbrar los ojos del entendimiento, diría Efesios, ¿verdad? Es pensar de una forma correcta. Es entendimiento. Sí. Es entendimiento. Pero este entendimiento surge de un proceso más profundo. Más profundo. Esa es la palabra. Y esta es otra palabra, que es la palabra fronema en la Biblia, que habla del asiento, si puedo decir así, del sistema de valores. Sí. Y ahí de ahí salen las actitudes. Las actitudes suelen no ser pensadas. Sí. O sea, tú tienes una adolescente que de repente... ¿verdad? Frunce la cara, ¿verdad? Te viste bien adolescente. Sí, pero a veces la adolescente tiene 44 años, o sea, es bien complicado, pero nunca dejó de ser adolescente, pero entonces le sale una forma de pensar que no es pensada. Sí. O sea, pero está bien y alguien diría, son las emociones, son los sentimientos, pero la Biblia dice, no, es un sentir, y es la parte más profunda de nuestros pensamientos. Pero no es el sentir, ahora voy a decir, de emociones. No. Todo lo contrario. No. Es de los valores profundos. Es de los valores profundos. A mí me gusta esto que estás describiendo hace algunos años, yo no sé si contigo o con quién, me vino una explicación muy buena. Tú sabes que hasta el 70% de los creyentes que asisten a una iglesia, una semana después no pueden recordar de qué fue el mensaje de la semana pasada. Ah, de verdad, ¿no? ¿Entonces oído esto? Sí. 70%. No he oído, pero me dan ganas de llorar ahorita. Le dicen, mire, ¿de qué fue la predicación de la semana pasada? Déjenme ver, no me acuerdo. Me acuerdo que el hermano no se lo oía bien, me acuerdo que la camisa era roja, pero no me acuerdo de qué fue el mensaje. Porque una parte de la predicación... Pero eso fue la antepasada. Sí, bueno, se me veía bien, pero la camisa era roja. Mira, porque hay una estadística más larga que ahora ya no me acuerdo, pero de los que se pueden recordar de un mensaje de hace un mes, es casi nadie. Sí. Casi nadie. Porque en realidad, en un sentido, predicamos para que la persona tome algunas decisiones, pero en el fondo... es el cúmulo de estas cosas lo que va cambiando tus actitudes y tu forma más profunda de pensar, y son algunos poquitos a nivel de... Aunque yo recuerdo algunos mensajes de hermano Bruce. Claro, yo también, yo puedo recordar Eso fue la semana pasada. Varias predicaciones, porque son las que de alguna forma llegaron al fronema, ¿no? Llegaron al fronema, sí, ¿verdad? Entonces, predicamos cada domingo para el nous, pero al final, con todos los nous, van llegando al fronema. Sí, al fronema. Entonces, algunos
el problema lo tienen no con sus conductas, Sí. sino con el asiento de sus valores. Y ahí están las actitudes. Sí. De ahí salen todas las actitudes. Las actitudes que no solo estás diciendo que eres pizza o pollo. No, quiero, yo no dije las preferencias. Sí, yo dije las actitudes. Sí, o sea, lo que es más profundo. Sí, dice... Decisiones. Es la decisión, pero la decisión es pensada una vez más. Pero hay una parte que es esa intuición, si puedo decir así, natural, que es lo que tú realmente pensás y no necesariamente lo andas diciendo, pero es lo que realmente pensás. Lo que valorás. Lo que valorás, que está ahí en el fondo de todo. Algunas personas, por ejemplo, en ese asiento de los pensamientos está la familia. La familia Sí. tiene mucho valor. O están todos los códigos de ética, de trabajo, tiene mucho valor. El honor tiene mucho valor. Pero algunos ahí no está eso. Lo que está es egoísmo. Sí. Hay mucho egoísmo. Entonces, si me tengo que llevar de encuentro a la familia, el honor y la ética de trabajo, me la llevo de encuentro, Sí. porque realmente lo que me conviene a mí más es salir bien yo. Sí. Entonces, la clave, fíjate, porque no podemos, ojalá que tuviéramos una vía directa al fronema. No hay una vía directa al fronema. Tú lo acabas de decir. Es por medio del proceso en el cual se rebalsa de lo que tú recibís con tus pensamientos, se rebalsa a ese recipiente, si puedo decir así, Sí. de pensamientos más profundos. Es la única forma. Es la lectura continua de la palabra. Sí. Es el proceso de razonamiento en el cual estoy sentado el domingo en la mañana, escuchando un mensaje y estoy tratando de entender lo que ese mensaje dice. ¿Y cómo cuadra con mi forma de creer? Y cómo adapto mi forma de creer a lo que estoy escuchando, o cómo interpreto Sí. y rechazo lo que me están diciendo con mi forma de creer. Mira, o sea, yo te es dije esa algo. batalla, es una batalla. Mira, yo te dije algo cuando íbamos a comenzar el reto de hoy. Y quizás con base Eso fue hace 10 años. en este pensamiento, realmente fue hace más de 11 años. Sí. Fíjate ahora que lo pienso, porque yo te dije desde un año antes. Yo te dije, la única forma de verdad influenciar en el pensamiento de aquellos que te escuchan es estar constantemente. Pues todos los días. Entonces, y yo estoy seguro que algunos cuantos al menos dejan que el ser acompañado por el reto de hoy y por muchos otros Sí. elementos Sí. sean parte de algo que se llama formación. Porque uno puede tener información Sí. o puede tener formación. Sí. Cuando tú tenés información, tú llegas a un mensaje, recibes esa información, la analizas y llegas a tus ciertas conclusiones. Pero la formación es esto que tú estás explicando. Es como una forma gráfica de entenderlo, es como cuando tú tienes una horchata y tenés el fondo de la horchata. En el fondo de la horchata está la vida. Y encima solo está el agüita. Entonces tú sí voy a tomar esta horchata, la revolves y te la servís. Pero aunque suene demasiado coloquial. Pero es algo así. Ahí está lo que vale la pena. Sí. Cuando tú has sido formado en un pensamiento de Dios. Sí, ok. Entonces ahora veamos qué necesitamos saber para traer a Dios a los pensamientos. Ok. Porque la horchata que escojamos ¿Sí? es el sabor que vamos a tener. O sea, si alguien de repente dice, no, yo quiero pensar como Dios piensa, ok, y de qué alimentas tu mente consciente. El alimento de Facebook, Netflix. Pero pongámosle nombre. Yo el alimento de películas de Quentin Tarantino y escribo y leo libros de yo no sé, de un... De Corín Tellado. Sí, bueno, pero ojalá que de Corín Tellado, porque de alguna forma era Corín Tellado, para quienes no saben, era un novelista. Es un novelista. O es un novelista. El más prolífico, Sí, entiendo yo, de español. En castellano, pero no, a veces es de algún, y no puedo acordarme ahorita de uno de estos Brahmagupta. O sea, Sí. y entonces yo leo de esto y estudio de psicología y oigo toda la música que puedo de fulano de tal, y entonces veo todas las series de Netflix ahora, pero a mí me gusta ver en el caso específico de Netflix, quiero ver tal y tal cosa, y tengo todas mis conversaciones con personas que no creen en Dios, y tengo todo, entonces estoy alimentando mi mente consciente y se está rebalsando hacia mi mente inconsciente un montón de información que carece de Dios, o sea, carece de Dios.
pero... De información que termina siendo formativa. Formativa, pero mitigo, ¿verdad? Mi conciencia. Mitigo Jorge. Mitigo mi conciencia porque le meto un versículo que posteo en Facebook todos los días y algún conocimiento ocasional de la iglesia a la cual voy, donde no predican muy profundo, o sea, realmente no predican porque a mí que prediquen muy profundo no me gusta mucho. Pero el ambiente es bueno. Sí, pero el ambiente es bueno, la alabanza es buena, ¿verdad? Y entonces, pero voy ahí y en lo que estoy escuchando al pastor que está contando un montón de anécdotas, estoy texteando con mis amigos y entonces, pero quiero tener pensamientos y quiero tener a Dios en mis pensamientos y quisiera tener mi vida ordenada y quisiera no llegar a crisis. Pero eso, si tú te pones a pensar, es una contradicción de términos constantemente. Sí. Entonces, uno tiene que entender que la única forma de llegar a pensar bíblicamente, yo te decía ayer, ahora vamos a aprender cómo llegar a pensar bíblicamente, es saturar nuestros procesos de pensamiento de Dios, de la Biblia. O sea, hay una parte que es tratar de ir a la Biblia y leerla y estudiarla. Dice, David decía, tus pensamientos, tus dichos son mi meditación todos los días. O sea, yo me acuesto pensando, me levanto pensando en Dios. Y creo que no solamente me acuesto pensando si el apocalipsis va a suceder de tal manera, los 4 jinetes, porque eso es lo que algunas personas piensan. O sea, y si yo tengo que dejar moralmente, no. Yo creo que es cómo traigo a Dios a todas mis circunstancias diarias, cómo se aplica Dios en mis relaciones con mi pareja y en mi trato con mis amigos y en evaluar lo que me enseñaron este fin de semana sobre comunicaciones o sobre medicina o sobre deudas o lo que sea. Entonces, ¿cómo meto a Dios en todo esto? Y en la medida en que nosotros saturamos nuestro mundo y el análisis de nuestro mundo de lo que Dios dice, esto se hunde a nuestro fonema, a nuestra manera de pensar más profunda. Pero de otra forma es bien difícil. O sea, por eso no hay crecimiento automático, no hay maduración automática, porque no hay una forma de conectar directamente ese asiento de las actitudes y del proceso de oración a la Biblia. Tiene que pasar por el análisis de la mente inteligente. Estamos terminando este programa, pero a mí hay una palabra que creo que me es muy importante, que es discriminar. Y aunque esa palabra es como una mala palabra en la mente de algunos, uno tiene que discriminar muchísimo de quién se deja influenciar. Claro. Porque al final todos son pensamientos de hombres. Y en Estados Unidos es divertido porque la política y la fe está bien. Están mezcladas. Bien mezcladas, mal mezcladas, porque entonces si tú oyes CNN o si oyes Fox, ¿cómo ves la verdad? ¿La ves por CNN o la ves por Fox? Y a mí siempre me da risa porque desde fuera es bien claro ver, esto está mal. Pero a veces en los procesos de uno es más difícil verlo. Y de quién nos estamos dejando influenciar, del pensamiento de quién, es una cosa que necesita de darle mucho pensamiento, de ordenar el pensamiento. ¿De qué mesa estoy comiendo? Si quieres ponerlo bíblicamente, porque yo puedo acordarme en 2 o 3 ocasiones en las cuales un rey pone a alguien a comer a su mesa. Y entonces tú tenés ahí a Mefiboset con David y tú tenés a Nabucodonosor con Daniel. Y a José con Faraón. Y entonces tú pones ahí de qué mesa estoy comiendo y de eso es de lo que me voy a alimentar. Si yo todos los días, y perdón, voy a usar una palabra bien grande que puede sonar como bien religiosa, pero si yo todos los días me siento a la mesa del diablo a comer, pues lo que voy a comer es comida diabólica. Y lo que voy a procesar es comida diabólica. Si me siento todos los días a la mesa de Dios, lo que voy a tener son pensamientos de Dios y voy a procesar pensamientos de Dios. Pero lo tremendo es que yo escojo la mesa. O sea, la mesa no es obligatoria, no me es obligatoria, no me es impuesta. Solo traemos a Dios a nuestros pensamientos y a nuestro núcleo de nuestras actitudes, de nuestra realidad, de nuestra mente, cuando intencionalmente nos alimentamos de lo que Él dice. Me gusta. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es tomar la responsabilidad
de escoger la mesa correcta para pensar correctamente. Si yo me alimento de la mesa de Dios, voy a pensar como Dios quiere. Si yo me alimento de la Biblia, si yo me alimento de sus pensamientos, si yo me alimento de sus procesos de razonamiento, si me alimento de personas que están en la misma sintonía de Dios, voy a pensar como Dios dice. Pero si yo me alimento de la mesa que no es de Dios, de la mesa del diablo, de la mesa del mundo, lo que voy a pensar es como el mundo. Y tarde o temprano, bueno, voy a ver en la crisis de la cual hablábamos ayer, a la cual he llegado por pensar incorrectamente. Qué tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que discrimines a quién estás dejando entrar a tus oídos, a quién estás dejando entrar a lo más profundo de tu mente. La mera verdad es que tú escoges cómo vas a pensar y lo escoges dependiendo de quién saturas tus pensamientos. No podemos apartarnos del mundo y no estamos hablando de ser monásticos y de apartarnos de todo el mundo, pero yo creo que equilibrados sí deberíamos ser. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.